te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por Shabbat. Gracias, Adonai, por traernos, Adonai, a la iglesia que es Shabbat. Gracias, Adonai, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Adonai, por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, amado Abba. Te bendecimos y te exaltamos, amado Abba. Como siempre, amado Abba, que en este momento, amado Abba, de la enseñanza, amado Abba, de lo que vamos a compartir, amado Abba, siempre, Adonai, se alinea tu palabra. Es lo más importante, amado Abba, en cada enseñanza, Adonai, que no se desvíe, Adonai, de lo que tú has dicho y escrito, Adonai, en tu palabra. Damos las gracias, Adonai, por traernos este tiempo, a este lugar. Damos las gracias, Adonai, por poder estar aquí, Adonai, juntos, amado Abba. Y gracias, amado Abba, por nuestro Mashiach, Yeshua. Gracias, Adonai, por todo lo que haces. Hashem, Yeshua. Amén, amén y amén. Amén. Pues entonces aquí, como pueden ver, me tocó esta semana la Parashat Re'eh. Tenemos donde se lee en Deuteronomios 11, 26, 16, 17. Es la tercera Haftarah de consuelo. Para los que no saben lo que significa eso, desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah, cada Shabbat, se lee específicamente de Isaías, unos escritos de que prácticamente mencionan, nos consuelan, dado a lo que pasó en Tisha B'Av, con la destrucción del templo y cosas así, antes de empezar las fiestas. El de esta semana es un enfoque en las promesas de Adonai sobre el pueblo y también una abundancia divina. Es prácticamente el mensaje de esta semana, de Isaías 54, 11 al 55, 5, y la Brit Hadashah, o el pacto renovado, primera de Juan 4, 1 al 6 y el 2, 18 al 25. Ese es de acuerdo a la pastora Flor, por si acaso, si ven otros, pues, lo que es la lectura de la Torá y lo que es la lectura de la Haftarah es bastante consistente. Cuando estamos hablando de la Brit Hadashah, tiende a cambiar dependiendo de dónde lo están leyendo, o que nosotros nos dejamos llevar por la pastora Flor, y ahí están las referencias que usé para esta enseñanza. Vamos a empezar con la bendición de la Torá. Perfecto. Bendito eres tú, Adonai Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y se nos ordenó sobre las palabras de la Torá. Bendito eres Adonai Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá y Torá viviente, nuestro Mashiach. Amén. El síntesis de esta semana. Devarim 11:26, esa palabra mira es la que sale, que significa re'eh. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí es donde está en el hebreo. Y significa ver, mirar, inspeccionar, percibir, considerar. La primera vez usada en Génesis o Bereshit 1:4, cuando Adonai empieza a hacer lo de la creación y dice, y vio Elohim que la luz era buena y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Y leí un comentario bastante interesante del doctor, creo que es Ketriel Blatt, que dice, es más fuerte, él está refiriéndose a la palabra re'eh, es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Re'eh tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. Entonces es bien interesante que la parasha empieza con esa palabra y dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Para nosotros lo más seguro tenía mucho más sentido que hubiera dicho, escucha, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Pero en este caso, Adonai no decide usar el Shema, sino realmente el Re'eh. Y vamos a ver más adelante por qué en diferentes versículos que vamos a estar leyendo. Pero tiene que ver, cuando uno está viendo, la ciencia dice que el ojo es uno, obviamente todo el cuerpo es complejo, pero una de las cosas más difíciles. De hecho, el Darwin, y Charles Darwin, famoso ese de la teoría de evolución, por si acaso, no creemos en eso, pero
Él dice que para los que creen, los eruditos a favor de la evolución, una de las cosas más difíciles para ellos poder validar que la evolución es verdadera es el ojo. Porque tiene tanta complejidad el ojo, todo lo que hace, que no han podido realmente determinar, mira, el ojo vino de esta manera. Porque se han hecho estudios en diferentes animales, pero tienden a ver que blanco y negro, o tienen una visión bien mínima, pero entonces tienen los otros, como el olfato, normalmente como el perro, el oído, que son bastante afinados. En el caso de nosotros, obviamente, siendo imagen del Padre, el ojo pues puede ver y percibir todo. No solamente si yo estoy viendo a Heidi, el ojo tiene la habilidad de ver lo que está pasando a través de todo, y no solamente eso, mandarle la información al cerebro para procesar todo lo que está pasando, si yo me enfoco en Heidi. Tiene la habilidad de los colores. Eso no es solamente algo bastante único. Eso que tiende a ser, por eso es que el Charles Darwin dijo, una de las cosas más difíciles, si tú crees en la evolución, que obviamente él lo cree, es el ojo. Y en este caso, Adonai dice, mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. En ese caso ellos no pueden ver la bendición y la maldición. No sé por qué está diciendo, mira, porque no es algo tangible. Obviamente, más adelante lo ven la bendición y ven la maldición, pero en ese momento no, en ese momento están por cruzar. Moisés le está dando todo lo que tienen que hacer, un repaso de todo, y dice, mira, ¿por qué? Lo que dice aquí Blas, con los ojos del corazón. Es algo más interno lo que el Padre le está en ese momento dando ese mensaje a Israel que está por entrar y conquistar. Yo necesito que ustedes capten y entiendan en lo más profundo de su ser lo que yo estoy poniendo delante de ustedes. El Shema lo van a escuchar. Y van a escuchar y la han escuchado, y con todo eso sabemos todo lo que pasa en el desierto. Pero él está diciendo, yo necesito que vayan más allá. No escuchen solamente, sino miren desde lo más profundo de su ser, por eso la palabra percibir, desde lo más profundo de quiénes son, que realmente yo estoy poniendo delante de ustedes algo bueno y algo malo. Escojan lo bueno. Entonces, los temas de red habla de limpiar la tierra, sacrificios solo en el lugar designado por Adonai, instrucciones sobre los diezmos, no emular a los paganos que van a ir a conquistar las tierras y cosas así. El falso profeta, y de hecho el falso profeta son las señales que son cumplidos, pero el mensaje de no seguir a Adonai es la alarma. Y obviamente, pues, eso es bastante, es bastante fácil. Mi opinión, y esto sí es mi opinión, mientras el tiempo más vaya corriendo, van a haber muchos profetas que se van a levantar, que van a hacer muchos señales, que muchos de los que invocan obviamente a nuestro han confesado a nuestro Yeshua como el Señor, se van a descarriar. ¿Por qué? Porque realmente se van a dejar llevar por las señales. Pero aún el Padre, conociendo todo lo que ocurre, y eso no solamente en estos tiempos. Balaam es un ejemplo perfecto de eso. Hizo señales, hizo prodigios, pero con todo eso le dice a Balaam cómo hacer que el pueblo peque. Eso es un falso profeta. Dijo unas bendiciones maravillosas, pero es un falso profeta. Mientras el tiempo que nosotros estamos viviendo vaya apresurando más, esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Y de hecho se ve hoy en día. Tú sabes, hay muchas palabras, muchas personas que dicen que son profetas, que se dicen, perfecto, son profetas, hablan de Adonai, Baruch Hashem. Ahora digo yo, ahí yo no me meto. Por una razón específica. Ellos están involucrando el nombre de Adonai. Y si ellos están involucrando el nombre de Adonai, honestamente, eso se convierte en problema entre ellos y Adonai. Eso que si bueno, el tiempo dirá. Y yo que tengo muchas personas en mi vida, como saben, me crié en la iglesia, muchos profetas que venían diciendo palabras y Baruch Hashem, y he visto cómo esas palabras en mi vida se han cumplido. El tiempo ha confirmado esas palabras. Baruch Hashem por eso.
Hay muchos profetas hoy en día, especialmente en lo que es el ambiente cristiano, que hablan, son palabras de Adonai. Perfecto. Eso ya es de Adonai. Pero entonces también haces unas prácticas que nosotros hemos venido a aprender que no son las mejores prácticas. Ahora, nosotros nos vamos a sentar en la silla de juez y empezar a decir, no, eso no es, soy un falso profeta. No, eso, yo en mi opinión, tengo cuidado. ¿Por qué? Está involucrando el nombre de Adonai. Y uno realmente, a menos que realmente tenga esa convicción de que el Padre me dijo en un sueño que me habló audiblemente, pues, Baruch Hashem. Pero con todo eso, exhorto a tener cuidado. Porque hay un nombre soberano entre medio de eso, y yo personalmente no me quiero meter entre medio de ese nombre soberano. Por eso es que cuando un profeta, sea de la fe mesiánica o sea cristiano, uno lo procesa, uno dice Baruch Hashem, uno lo dice como el pastor de nosotros que nos criamos. Él tenía siempre, bueno, tenía muchos refranes, tiene muchos refranes, pero uno de ellos es que cuando una persona decía algo, él decía, perfecto, él cogía y lo hacía como una pared imaginaria y ponía ese clavito ahí y ahí lo dejaba. Y si se cumplía, Baruch Hashem sabía que ese clavito definitivamente era verdad. Y si no, pues Adonai se encarga en ese momento. Habla de la ley de Kashrut, habla de la ley de Shemitah, el esclavo hebreo que al séptimo año se dejaban ir, y aún más allá, somos humanos. También está la advertencia, si sabes que está cerca de Shemitah, no vas a esperar que se acabe Shemitah para poder entonces recordar lo que entonces uno estaría dando, es, sino mantenerse justo en todo aspecto. Y por último, habla de los Shelosh Regalim, que son las 3 fiestas de peregrinación. Las 3 fiestas que, pues, uno tiene que ir a Jerusalén. Pesach, Shavuot, y ahora la que se acerca en Sukkot. Y, pues, ahí termina mayormente los temas. Había de muchas cosas, pero son los temas primordiales. Ahora, entrando al tema. Manteniendo nuestra tierra limpia. Deuteronomio 12:3, destruiréis enteramente todos los lugares donde los gentiles de quienes vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol espeso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis el nombre de ellas en aquel lugar. Están cubiertos 3 puntos. ¿Quién era Sera? La encomienda a Israel y nuestra encomienda. Primeramente, ¿quién era Sera? En el versículo 12, Deuteronomio 12:3, que acabamos de decir, y derribaréis sus altares, pero el que está en violeta dice, y sus bosques consumiréis con fuego. Esa versión lo traduce de esa manera. La versión Reina Valera de 1960 lo traduce de la siguiente manera. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. ¿Por qué la diferencia? Por la palabra que se está usando. Hay diferentes versiones, hay 2 manuscritos tienden a ser, pero prácticamente es el bosque, que son como en esos tiempos se usaba mucho cuando hacían diferentes, le dicen, no son bosques realmente, era groves, es como cuando están manejando por ahí, se ve un grupo de árboles juntos y no hay nada por al lado, pero eso hacían mucho en esos tiempos, y acera era prácticamente normalmente un poste de madera alto que hacían y cosas así, y eso es lo que adoraban. En esta versión, la Reina Valera lo llama a sus imágenes de acera. Entonces, ¿quién era Acera? Yo no había escuchado de ella antes, obviamente ya hemos escuchado mucho de la otra pájara, la Ishtar. De esa se escucha mucho. Esta no tanto, por lo menos de mi parte. Y cuando me puse a investigar, salió que era bastante, de acuerdo a la cultura de Canaán en ese tiempo, una bastante importante. Tenía un montón de títulos. Títulos reales: Reina del Cielo, diosa, forma femenina de él,
no Elohim. Algunas veces hemos visto él como Elohim. Este era el dios pagano de Canaán. El dios principal, el creador, y Acera, la creadora. Y de ellos dos sale el hijo, que conocemos bastante bien, Baal. Y de hecho, hay una blasfemia, porque es una blasfemia grandemente, que aún en medio de esos tiempos, Israel, sabemos que Israel, obviamente, la historia de Israel, cuando conquista la tierra, se van del camino, hacen muchas cosas que no deben. Una de las cosas era que consideraban a Acera la esposa de Adonai. Ahora, si te pones a pensar en el título primordial que tenía, él, el Dios principal, y era el creador, y la creadora. Es una blasfemia. Todos lo conocen. Por algo Adonai le da instrucción, la va a destruir todos. Otra era de sus títulos, señora de todas las tierras, señora de todos los confines, posiblemente refiriéndose a su influencia sobre todos los aspectos de la vida. Títulos de protectores y guerreros, señora de la guerra, Yahuwah Tsebaot, Adonai de las huestes, Ashera de la Bit, representando tanto la fertilidad como un potencial de ira, Ashera del mar, posiblemente destacando su asunción con tormentas y poder. Si ahora pensamos en el Éxodo, y cuando salen del Éxodo, que se encuentran con el mar, el Éxodo dice que se encontraban contra Baal Zephón. ¿Cuál dicen? Baal, hijo de tanto. En ese momento era como que el Dios considerado del mar. Eso es que Adonai va y lo separa, como que realmente él no es nada. Otros títulos interesantes. Santidad, vinculando con lo sagrado y la pureza. Señora Ashera del mar, un epíteto particularmente poderoso que muestra su dominio sobre el mar. Títulos maternos y de fertilidad. Madre de los dioses, madre del sol, madre del mar, conectada a su asociación con Yah, el dios del mar, y, por último, creadora de los dioses. Porque prácticamente era de lo más malo que existía. Porque tenía muchos títulos y se le daban muchos atributos que obviamente conocemos que solamente le pertenecen a Adonai. Esa imagen que ves es como que más o menos lo que se dicen de los bosques. Era un lugar donde había muchos árboles juntos y ahí iban y hacían sus sacrificios, hacían un montón de otras cosas, barbaridades, donde pues estaban entonces adorando a estas diosas. Ashera significa arbolada, esa era la palabra que estaba buscando, para la adoración de ídolos. Madre de 70 dioses, por lo menos de acuerdo a la historia, es lo que se le atribuye. Algunos eruditos piensan que no era una diosa, sino un objeto. Por eso es el palo que se le levantaba. Eso era como que ese objeto, no es realmente una diosa, pero cuando Adonai dice derribaré los lugares altos y los bosques, cosas así, se está refiriendo realmente a esos palos que tenían que destruir por completamente. Varios reyes trataron de borrarla en la historia de Israel. Estaban los buenos, Ezequías, Manasés y Josai, que cuando el pueblo se había desviado, ido por el camino equivocado, que lo leemos en Primera Crónica y Reyes, que dice, este hizo lo malo, este hizo lo malo, delante de Adonai, este lo hizo lo bueno, le hizo lo bueno. Entonces eran tres de los que realmente trataron de borrarlo por completo. Pero ¿qué pasó? Como quiera seguir. Porque cuando ellos pasaban, venía otro que no era de acuerdo al corazón de Adonai y volvía a levantar estos lugares altos, estos palos que se referían a Sela. Y entonces tenemos la historia de Gedeón. Lo tengo aquí escrito porque era bastante largo, sobre eso lo voy a leer. Entonces el ángel de Elohim le dijo, toma la carne. Esto es cuando Adonai está llamando a Gedeón. Sabemos que Gedeón fue el que tenía el ejército de los que tenía como 10,000,
después baja a una cantidad menos y eventualmente va a destruir a los enemigos con 300 hombres. Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. El ángel de los está hablando de Gedeón. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Yahweh el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahweh, dijo, Adoni, o Adonai Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Yahweh, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, porque esa era la costumbre. Tenían al Baal o al otro, y entonces levantaban ese poste de acera. Y edifica altar a Yahweh Elohim en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando él el segundo toro, sacrificó en holocausto con la madera de la imagen. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea que no solamente era cortarlo, sino esa misma blasfemia es lo que va a hacer para hacer el sacrificio a mí. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Esto es en los tiempos de Jueces. No mucho tiempo después de la conquista, porque sabemos, Josué conquista la tierra, terminan la conquista en par, por lo menos la mayoría, y entonces llega el tiempo de los jueces. Gedeón termina siendo uno de esos. Que como decía Moisés, cuando está dando sabemos que se van a descarriar y se van a descarriar rápido. Prácticamente es lo que pasó. Ya habían levantado a Baal, ya habían levantado a Acera, o yo creo que los destruyeron completamente, honestamente, y lo volvieron a levantar, pero eso se puede verificar. La cosa es que volvieron a aparecer. Entonces, ¿cuál era la encomienda que Israel le había dado frente a Acera? Dice el versículo que leímos al principio. No lo voy a leer de nuevo, pero van a ver que pues hay ciertas palabras que saqué. Y estas palabras le busqué la definición, definición de cada palabra. Destruiréis enteramente. O, como pueden ver en la segunda parte, destruiréis individualmente. Viene de Strong H6 y significa deambular, perderse, perecer, destruir, gastar, deshacerse, extraviarse. La segunda es derribaréis, que es natatz en hebreo, y significa derribar, destruir. La otra es quebraréis, shabar, reventar, literal o figurativamente, romperse, derrumbarse, despedazarse, en pedazos, levantarse, romperse, traer al nacimiento, aplastar, destruir, herir, apagar, bastante desgarrar y
por último ver. O sea, que prácticamente no solamente hacer todo lo que estás haciendo, sino también tienes que ver haciendo. Consumiréis, Saraf, ¿sí? Viene del fuego. Prácticamente es provocar, hacer, arder, encender por completo. Y la última, raeréis, talar un árbol, generalmente para destruir cualquier cosa, cortarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cortarlo, tenemos derribarlo, tenemos destruirlo y tenemos por último quemarlo, prácticamente. ¿Qué termina entonces quedando de eso? Absolutamente nada. Lo que termina es el viento se lo termina llevando a las cenizas. A mí me gusta quemar, y vivo fuera de la ciudad, y pues, tengo la habilidad de poder quemar como prácticamente quiero. Y lo veo. Algunas veces casi me he metido en problemas, porque el viento ha sido tan fuerte que he hecho un fuego demasiado grande y se ha expandido. Y entonces yo estoy diciendo a los nenes, búsquenme agua, búsquenme la manguera, porque tengo que echar agua por todo esto, porque está seco, especialmente en lo que es verano. Pero tú puedes ver, especialmente aún un viento se llevan la ceniza como si nada. Es lo que la encomienda de Israel en estos tiempos era completamente aniquilar esto. Prácticamente el padre no lo quería ver en su tierra. Me acuerda este ejemplo al becerro de oro. Si se acuerdan, cuando Israel hace lo que hace, que baja Moisés, ¿qué hace Moisés? Prácticamente lo destruye, lo quema, y entonces de las cenizas, en el caso de Moisés, las cenizas se las da a beber. Pero es una completamente erradicación de lo que está ocurriendo. De hecho, más adelante vemos, en Deuteronomio, el mismo capítulo, dice, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Eso es interesante porque él le está dando la instrucción a ellos que lo hagan. Pero entonces, más adelante dice, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Son agentes. De nuevo, Israel tenía una encomienda de Adonai. Ir y hacer eso. ¿En qué? Actuando bajo su dirección, bajo su mandamiento. Por eso es cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidos delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Esa palabra guárdate significa rodear, como con espinas. Guardar, proteger, atender, ser cauteloso, prestar atención, vigilar, marcar, observar, preservar, considerar, reservar, salvar, asegurar y vigilar. El concepto, especialmente la primera parte, significa rodear como con espinas. Tú estás protegiendo algo. Tú puedes rodear algo. Tú puedes ser una cerca, ¿verdad? Pero esa cerca, si tú la tienes, cualquier persona puede venir, la puede brincar. En las prisiones se ve mucho. Pero en las prisiones, ¿qué hacen? En la parte de arriba añaden cosas esas que te cortan. Alambre, gracias. Prácticamente no es nada fácil poder entonces, si llega a llegar a esa verja, poder pasar sobre ella porque te vas a cortar. Es el mismo concepto que está haciendo como con espinas. Tú estás haciendo esa cerca, pero también tienes esa cerca espinas para que si alguien trata de, se va a encontrar con esa espina. Ese es el concepto es entonces de guardar. No solamente es hacer esa cerca alrededor, sino tener esa protección extra
de asegurar de que, mira, voy a guardarle esto. No me voy a acercar a eso, porque si me acerco, me va a picar, o tampoco voy a permitir que se acerque entonces a mí, porque tengo esa protección de esas espinas. Y preguntes, es la palabra hebrea darash, ¿qué significa pisar o frecuentar? Usualmente seguir en persecución o búsqueda, implicando buscar o preguntar, específicamente adorar, preguntar, cuidar, indagar, hacer inquisición, cuestionar, requerir, buscar por fuera, asegurarse. Eso me acuerda a una tía mía. No es lo mucho que molesta, sino es lo seguidito que molesta. Es ese mismo concepto de cuando estás haciendo lo de preguntar. No es, ¿sabes?, cuán duro o cuán sino es el seguir como que hago esta preguntita. Oye, ¿qué te estás haciendo? Ah, ok, está adorando. Ok. ¿Me va? Oye, entonces, ¿qué eso significa? Como que cuando estás ahí en el vicio, estás tigre. Ah, ok, está bien. ¿Me va? Oye, porque entonces tú te estás cortando ahí. Ah, ese es el tipo de lo que está diciendo con lo de preguntas. Si es la curiosidad, como dicen, la curiosidad mata al gato. Esa curiosidad de las preguntas, tú sabes. Y eso es lo que está diciendo Donay. Guárdate de estar haciendo esas preguntitas. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Miro para allá, estoy enfocado. Miro para allá otra vez y esta vez me quedo mirando un poquito más. Miro para allá la tercera vez y esta vez me quedo. Y entonces empezó a dar pasos para allá. Eso es lo que le está diciendo. Guárdate de eso. Por eso es que cuando tiene que ser, cuando el Padre está diciendo el versículo que estábamos leyendo anterior, que es una completamente borrar, es eso, para que esa tentación no esté. Porque cuando si aún un poquito está esa tentación, si no eres fuerte, de seguro te vas a ir por ahí. Que fue exactamente lo que pasó con Israel. Al no borrarlo por completamente, terminaron todos yendo por allá. Y sí, había un remanente, se mantenía fiel y cosas así, pero la mayoría de la nación caía en ese aspecto. Y entonces, el por qué el Padre está dando esta instrucción. Éxodo 25 dice, porque yo soy Yahweh Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa palabra celoso ocurre, creo que son 5 veces. Y solamente se usa en el contexto de Adonai. So que no es un celo humano, prácticamente. Es un celo que tú eres mío y yo soy tuyo. Porque Yahweh Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. El ejemplo que me viene a esto es mi esposa cuando yo viajo. Las personas, los que me conocen, yo no uso prendas. No me gusta. No uso reloj. Me da manía. No uso cadena. Me da manía. Yo soy. Entonces, como pueden ver, no me da manía. Empezó a hacer así, me da manía. Pero cuando viajo para el trabajo, ella sabe, yo tengo sortijas en el bulto, pero como no estoy acostumbrado, algunas veces las tengo puestas y otras veces se me olvida. Pero no hago más que salir de casa y ella me dice estas palabras. Acuérdate que eres mío. Estamos, obviamente, en mi trabajo, pues creo que he conocido uno cristiano. Los demás no lo son. Y cuando estamos, pues, estuvimos viajando una vez para un lugar, estaba mi jefe y estaba el jefe de mi jefe, y pues ellos viven su vida. Y estábamos hablando de algo, no me acuerdo ni cómo llegamos a la conversación y cosas así, pero yo me acuerdo que le dije, no, para eso no soy yo. Pero cuando yo salí de casa, mi esposa me dijo, acuérdate que tú eres mío. ¿Para qué fue eso? El jefe y el jefe de mi jefe se empezaron a reír y ahora ves, cada vez que viajo con ellos, dicen, cuando estuvimos con Madrid, no, Alexi no, porque tenemos que acordarnos que
Él es de Sarita. Y no la conocen, pero ya lo saben. Ese es el mismo celos. Tú sabes. Mi esposa me conoce. Ni no tiene nada que preocuparse. Pero ese celo de que realmente, mira, tú eres mío, yo soy tuyo. Ese es el mismo concepto de lo que está diciendo el Padre en este aspecto, y por eso es que le está dando todas estas instrucciones. Para que, mira, lo que estoy tratando de hacer es bendecirte, cuidarte. Tienes que seguir, obviamente, las instrucciones que te estoy dando. Acaba con todas estas cosas paganas donde vas a ir a la tierra. ¿Por qué? Te van a alejar de mí. Y cuando te alejen de mí, entonces las cosas realmente no te van a ir nada bien. Esta imagen es, donde está el círculo rojo, es Israel antes de empezar la conquista. Si te dan cuenta, el verde, como quiera, hay ciertas partes que ya Israel, antes de entrar a la tierra, había conquistado. Og, Bashan, había destruido varios reyes. Y la que está al lado es cuando ya habían conquistado la tierra. La primera cubre, por lo menos este mapa donde lo cogí, Josué 1 al 12, y la segunda cubre Josué 13 al 19. Y ellos tenían que ir, y como pueden ver, realmente con los que terminan son con los amalequitas, los de Canaán y parte de Penish. Y como parte de ese proceso, tenían que no solamente batallar, sino limpiar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando ahora vamos a entrar en nuestra encomienda, cuando nosotros venimos a este caminar, sea el caminar que sea el caminar de la fe mesiánica o sea el caminar cuando aceptaste a Yeshua en su vida, uno tiene que hacer lo mismo. Uno se tiene que guardar de estar haciendo las preguntas, de seguir para allá, de seguir para allá, de seguir para allá. Uno tiene que completamente erradicar lo que vivía antes. Para muchos, yo he escuchado testimonios que así de rápido se estaban en Yeshua y wow, o sea, hacen cambio. Para otros, no es el caso. Y tiene que ir batallando cada día. Y cada día ir limpiando por ese proceso. Si se acuerdan, cuando están en el mandamiento que van a conquistar la tierra, ¿qué es lo que le dice a Adonai? No se la puede dar de un cantazo, porque si se lo da de un cantazo, entonces van a venir las bestias y van a destruirla. Se lo voy a dar poco a poco. Es el mismo concepto en la vida de cada uno de nosotros. Porque realmente es, todos los días trae su propio afán. Todos los días trae sus propias batallas. Todos los días trae sus propias tentaciones. Pero si no nos guardamos y no entonces realmente nos enfocamos en la palabra, en los mandamientos, en quién es nuestro Adón, de seguro vamos a caer. Especialmente el último concepto de quién es nuestro Adón. Porque lo hemos visto, no voy a decir nada así que así, pero hay muchos, no solamente cristianos, sino también judíos, que tú los ves viviendo y tú te haces la pregunta como que, you know, ¿quién es su Adón? El segundo jefe mío, sí, el segundo jefe mío, la esposa de él me compartió un día que la esposa de él es pastora. Y cuando él me lo dijo, yo me quedé como que, ¿esposa del pastor? Sí, a él le encantaría hablar contigo porque obviamente pues no sabe lo que crees, pero él jamás en mi vida me hubiera pasado eso por la mente. Ahora, yo no sé si él camina o no. Yo sé que los domingos aparentemente sí van para la iglesia y cosas así, obviamente ella es pastor, pero esas son las preguntas que uno hace, como que se queda como que, you know, ¿quién es el Adón? Porque cuando uno entiende cuando tú entiendes cuál es tu Adón, sí, tentaciones van a seguir, las batallas van a seguir, pero entender que Adonai es mi Adón, se hace un poquito más fácil. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero faltarle
a mi Adón. ¿Por qué? Porque ha sido demasiado de bueno en todos aspectos. Nosotros estamos viendo ahora el Season 5 de Chosen. Estamos en la parte de ayer. Cuando le dicen a Yeshua de las mujeres, el Dayen. Cuando estamos haciendo la de tradicional, hubiera sido más que suficiente. Si solamente el día que te acepté como mi Salvador, mi Señor y Salvador, hubiera sido más que suficiente. El día que me diste la esposa que me diste, hubiera sido más que suficiente. El día que me diste los hijos que me diste, hubiera sido más que suficiente. El día que me diste este trabajo, hubiera sido más que suficiente. Pero todos esos conceptos son los que a mí, en mi caso, cuando el padre, cuando especialmente, porque cuando yo trabajo de casa, Baruch Hashem, hubiera sido más que suficiente. Trabajo de mi casa. Cuando viajo, ya no estoy en casa. Y obviamente, cuando uno trabaja muchas veces para estas compañías, son pocos realmente los que realmente, pues, dirían como que, tú sabes que con él me siento a salvo. A mayor veces uno tiene que estar con los ojos, quédate allá. No, mejor no me voy al cuarto, me voy a dormir, tengo que levantarme temprano y cosas así mañana, tenemos más reuniones. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando a quién poder devorar. Y si nos metemos en lugares o en situaciones donde no deberíamos estar, ya perdiste prácticamente la mayoría de la batalla. Por eso venimos al concepto de guardar ese cerco, pero ese cerco de espinas. Que si se tratan de acercar, tú te apoyaste, ya tú y yo me voy. Entonces, nuestra encomienda, vamos a leer un par de versículos. Mateo 6:24. Yeshua dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. En este concepto, obviamente, conocemos cuando Yeshua está diciendo, Adonai bendice la manera, pero cuando las riquezas se convierten en ese Dios tuyo, tienes un problema. Cuando es lo que estás buscando, tienes un problema. Se está convirtiendo en ese Dios de tu vida. Porque Heidi lo ha hecho muchas veces. ¿De quién viene? Nada de nosotros. Todo viene a través de él. Sí. Si no fuera por él, no estuviéramos vivos. 1 Corintios 10:14, Pablo dice, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Está hablando a Corintios, un lugar sumamente pagano, como leímos de acera, con un montón de dioses, expuesto no solamente a los dioses, sino a la cultura esa de estarle ofreciendo de sacrificio a esos dioses, comidas, prostitución, un montón de cosas horribles. Y Pablo dice, huid de la idolatría. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es el mismo mensaje que dio Adonai a Israel cuando entró, huid de la idolatría. ¿Y cómo? Acabando con lo que estaba en esa tierra. ¿Por qué? Primeramente, Yahweh es Elohim celoso. Segundamente, es su tierra. Y su tierra se mantiene santa. Por eso también, hoy en día, con todo lo que estaba pasando, y estaba hablando un poco con eso al principio con el hermano Robert, uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque se está levantando algo bastante feo en contra de Israel, en contra de los judíos. Y uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente también de la tierra. Porque al final del día, no le pertenece a Israel. Adonai se lo dio a Israel. End of story. Israel vive cosas así. En el momento que alguien dice algo en contra de eso, no está diciendo algo en contra de Israel, está diciendo algo contra Adonai. Por eso es que nosotros, obviamente, apoyamos.
¿Por qué? Porque creemos lo que dice la palabra, creemos en un Elohim, que su palabra es eterna, que no miente, que si él lo dijo perpetuamente, significa perpetuamente. Primera de Pedro 4, 3 al 5 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Él se va a encargar de juzgar. Eso lo leemos bastante claro en Revelaciones. Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese mismo celo es el que nos tiene que consumir a nosotros, nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Ese celo es el que tiene que estar en cada día, cada uno de nosotros, de protegerlo, de hacer ese ser, de limpiarlo. Por eso cuando llega Pesa y hacemos la limpieza, ¿verdad? En un momento especial se hace una limpieza detallada. Pero esa limpieza tiene que estar ocurriendo todos los días en nuestra vida, en los diferentes partes de nuestra vida. Porque las pruebas van a venir para cosas diferentes, las tentaciones van a venir para cosas diferentes. No va siempre a ser lo mismo. ¿Por qué? El enemigo es astuto. Y de eso es que tenemos que cuidarnos y hacer ese cerco. De eso es que tenemos que también en nuestro hogar, en nuestra vida, asegurar que estemos limpiando constantemente. Porque aun cuando Israel conquistó la tierra, con todo eso, no los sacaron todos. Seguían ahí. Por eso es que volvieron a caer. Aún en el momento más, diría yo, un momento más en la historia de Israel, más, mejor, entre comillas, el tiempo de Salomón como rey. Estaba en paz. Israel, y cuando estaba Salomón, estaba en paz. Pero ¿qué hizo Salomón? Y después de ahí, vino de nuevo a la baja de Israel. Revelaciones 9, 20, 21, porque esto no es algo que se va a desaparecer. Aún en Revelaciones lo vemos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque sabemos, leemos Revelaciones, aun cuando Yeshua regrese y esté reinando, definitivamente los de su pueblo, que invocaban a él como nuestro rey y Adón, pero las naciones que están alrededor, como quieran, no van a hacer el caso. Ustedes van a venir a escucharlo. Lo dice. Las naciones que no suban para Sucot no reciben lluvia. Cuando Yeshua está reinando por 1000 años. Romanos 10, 8 al 11 dice más, que dice, cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque con el corazón se cree para justicia. Si regresamos al principio, con el comentario que dice, con los ojos del corazón. ¿Por qué?
¿Quién aquí ha visto a Yeshua? Yo. ¿Pero qué? En el corazón lo creemos. En los ojos de nuestro corazón, de una manera u otra, en nuestra vida, lo han visto operar. Lo han visto moverse. Yo tengo unas amistades cuando vivíamos en Missouri. Le hicimos los morenos porque es la manera más así, los padres tienen quiénes son y cosas así. Una familia maravillosa. O sea, de esos morenos que es fuego, ese fuego de con el padre, de que tú sabes que es que lo tienen por dentro, por fuera, pero en todo aspecto lo ven en su vida. Y él y yo siempre, desde que nos fuimos de Missouri, realmente son los únicos que nos hemos mantenido en contacto. Eh, y siempre hablamos, siempre oramos por cada uno, cada vez que él me llama y yo lo llamo, y cosas así. Y hace una semana atrás me llamó, y yo honestamente no quería hablar. Y yo estaba en ese momento, no quería hablar, porque me llamó súper tarde, como a las 10 de la noche. Pero yo sabía que había una razón, él no me llama nuevamente así de tarde. Y tenía ese presentimiento que ya sabía por dónde venía. Me deja un voicemail súper largo y me dice, bro, no te quiero dejar de saber que te amamos, gracias a todos ustedes por todo lo que hacen, siempre dándonos nosotros, no había hablado ya hace como ya un par de meses, siempre ustedes ayudándonos, hablando sobre nuestras vidas, bendiciéndonos, solamente queremos que ustedes son maravillosos, los amamos tanto, ustedes son una bendición y cosas así. Y estos son los momentos que por eso yo digo, cuando una persona a mí me dice que Elohim no existe, es porque no lo ha experimentado. O lo ha experimentado, pero prefiere ignorarlo. Porque literalmente 24 horas antes a eso, normalmente, antes de dormirme, yo me siento en la cama y hago las bendiciones, que normalmente después el Shema, el Atomolam, el Kadosh, Odú, mi camoja, y entonces pues oro. Y yo estaba orando y yo estaba diciendo al Padre que todo, prácticamente estaba como que estaba cansado. La realidad es que estaba cansado de todo. Y yo estaba hablando al Padre y entonces pues dije, mira Padre, realmente pues yo me siento que estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto aspecto. Y ahí dejé la oración. 24 horas más tarde, él me llama y me deja ese voice. Y yo le dije, me escribí para atrás y le dije, solamente quiero que sepas que eso definitivamente, ya tú lo sabías, yo le dije, pero eso definitivamente fue el Padre y le expliqué. Y él solamente me mandó un corazón. Esos son, para mí, mi opinión, y él no se lo llamaría, pero para mí, su familia realmente, es una familia de profetas, porque lo he visto tantas veces. Él habla, su esposa habla, y si no pasa algo inmediatamente, pasa algo bastante. Y los conocimos en Missouri y cosas así, y son personas definitivamente detrás, y los guardan en Shabbat y cosas así. Para ellos, no existe nadie más que Adonai. Él es el de las personas que él se va, se mete en su closet, se pone a orar por horas, y la esposa y los hijos saben, no lo molestan. Déjenlo porque él está ahora mismo, y ellos como familia se entienden y así operan. Y yo definitivamente lo sé, que su palabra es realmente cuando él habla, sé de dónde está viniendo. Y por eso es que, como dice el romano, con el corazón se cree. Porque aunque mis ojos físicos, mira, hoy pongo delante de la bendición, que mis ojos físicos no lo pueden ver, los ojos del corazón definitivamente lo han visto. Y lo han visto obrar no solamente en mi vida, sino en la vida de muchos. Yo sé que cada uno de estos también. Entonces, pues cerrar, ¿qué podemos aprender de esta lectura?
en nuestra propia vida mientras conquistemos nuestra propia tierra, erradicar los ídolos en nuestras vidas y, lo más difícil, mantenerlo. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Uno cabe, uno se cansa. Es fácil decir esa decisión, especialmente inicialmente cuando uno está, porque normalmente lo que ocurre es cuando uno toma la decisión de hacer un cambio en su vida, porque está en lo más alto, en lo más bajo que pudiera estar. Normalmente una persona que está sumamente ya, que todo le va bien, no va a decir como que, ¿sabes qué? Yo sí estoy hecho. ¿Por qué? En su mente limitada, para él todo le va bien, para ella todo le va bien. Pero es cuando entran en ese lo más bajo de su vida, que realmente se ponen a mirar para arriba y dicen, ¿saben qué? Necesito este cambio. O ya tomaron la decisión, están caminando, se han descarriado por X razón y es lo mismo. Más bajo, miran para arriba, como que ¿saben qué? El mantenerla tiende a ser lo más difícil. El caminar en ellos tiende a ser lo más difícil. Aún más en el caminar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Somos hispanos. ¿Quién aquí empezó en la fe mesiánica? Nadie. Y tenemos una cultura que seguimos, o que seguíamos mucho antes. Y cuando venimos a este caminar, muchos no lo entienden. ¿Cómo es? Tú no vas a celebrar esto. Ahora tú no estás haciendo esto. Tú no estás comiendo esto. O en Shabbat tú no estás haciendo, no haces nada. No lo entienden. Y honestamente, tiende a ser bien difícil explicarlo. Porque tú le puedes sacar la palabra, tú le puedes mostrar y cosas así. Pero muchas veces, si el padre no está trabajando en ese corazón, va a ser como hablarle a una piedra. Cuando el padre trabaja en el corazón y la tierra está lista, definitivamente esa semilla crece. Y si en ese momento no está lista, esa semilla la dejas. Como lo hemos visto muchas veces en nuestra familia, se pueden tardar 10, 15, 20 años y terminan ¿qué? ¿Saben qué? ¿Tú sabes qué? Tú tenías algo. Porque el padre se encarga en esa manera, mantenerla es lo más difícil. Y ahí es donde venimos mensajes de asegúrate de estar buscando al Padre, de estar teniendo su tiempo, especialmente ahora que se está acercando el UL. No porque se está acercando el UL, deberíamos hacerlo todo el tiempo, pero el UL tiende a ser un momento bien especial, bien especial. Estamos llegando ante estas fiestas, es un momento realmente de poder tener esa pausa que hacemos cada Shabbat, pero tener esa pausa ahora de estos 30 días, 29 días, y como que mira, voy a analizar mi vida, voy a inspeccionar mi vida, voy a orar al Padre, Padre, ¿qué es lo que tú ves en mí que tengo que cambiar, que tengo que arreglar? Este tiempo antes de llegar a estas fiestas. Porque entonces definitivamente entonces, ya llega el Yom Kippur, tienes que hacer. Vas a hacerlo en este tiempo de luz, preparar su corazón, preparar todo aspecto, para entonces poder entrar a este tiempo de fiestas con un espíritu recto, un espíritu arrepentido, un espíritu delante del Padre, decir, instrúyeme, guíame, enséñame en qué tengo que trabajar, en qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer para aquí, qué tengo que hacer para allá. Yo por lo menos ya yo sabía, ya hace hace meses, hay una cosa definitivamente que yo tengo que arreglar y eso lleva ya meses. ¿Pero qué? Lleva ya meses, pero soy yo, obviamente, batallando con el Padre, porque algunas veces uno no entiende las cosas, y especialmente yo, como hemos escuchado mí antes, que soy bien blanco y negro, me hace aún más difícil. Pero ¿qué? Ahí entonces yo tengo que entender que el Padre, aún siendo aún más blanco y más negro,
Cuando Yeshua caminaba en la tierra, se movía por compasión. Y muchas de las cosas que hizo fue, si los leen, tuvo compasión. Tuvo compasión. Y esa es la misma compasión, caso, yo tengo que tener, sí, voy a seguir a mi rabino Yeshua. Si yo lo llamo como mi Adón, definitivamente es algo que tengo que aprender de él. Pero de nuevo, manteniendo algo que uno camina en esto. Porque Pablo lo dijo, y como esto es cierto, terminar la carrera. Es lo importante. Terminar la carrera. Si camino algunas veces, camino. Si gateo algunas veces, gateo. Si voy a las millas, voy a las millas. Lo importante es terminar la carrera. Amén. Será como oración. Padre, bendito seas, Adonai. Te exaltamos, te glorificamos y te damos las gracias, Adonai. Gracias, Abba, por tu palabra, Adonai. Adonai, tu palabra, Adonai, definitivamente hace todo en nuestras vidas. Nos ayuda, nos fortalece, nos instruye, nos corrige, nos guía. Amado Abba, es una lámpara a nuestros pies, como dice el salmista, amado Abba. Y te damos las gracias por eso. Por amado Abba, que seas tú guiándonos, que seas tú instruyéndonos, que seas tú, Adonai, dirigiendo nuestros pasos en todo momento, amado Abba. Que mientras entramos a ver este tiempo de luz, amado Abba, podamos realmente inspeccionar nuestra vida, Adonai. Analizar nuestra vida, amado Abba. Sé tú revelándote en nuestra vida de una manera, Adonai, como nunca lo has hecho antes, cada uno de nosotros, amado Abba. Instruirnos, Adonai. Porque al final del día, Adonai, lo que queremos es ser un buen siervo, amado Abba, dar un buen fruto, Adonai. No por nuestra gloria, no por nuestro nombre, sino para la edificación, Adonai, de tu reino, Adonai, para la expansión de tu nombre, amado Abba, para mostrar la gratitud, amado Abba, que hizo nuestro Mashiach, Adonai, cuando Adonai murió en ese madero. Que seas tú, Adonai, cada día, Adonai, dejándonos saber. Tú sabes, amado Abba, que pues en estos tiempos que vivimos, Adonai, cada día, amado Abba, las cosas la mente se distrae por muchas cosas, amado Abba. Estamos para allá, estamos para acá, amado Abba, el trabajo, Adonai, todo, Adonai, tú conoces, Adonai. Pero que estemos por lo menos tomando ese tiempo, Adonai, de enfocarnos en ti. Si por X razón no podemos un día, Adonai, a través de música, a través de oración, a través de leer la palabra, amado Abba, a través de meditar, amado Abba. Pero que no dejes, amado Abba, que pues en ningún momento del día, Adonai, no tenemos la gratitud. No te glorifiquemos, no te exaltemos, Adonai. Porque si no fuera por ti, no estuviéramos aquí. Te damos las gracias por eso. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que haces. Porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres justo. Y ayúdanos, Adonai, a poder, como dijo Pablo, terminar la carrera. En Beshem Yeshua te presentamos, te damos las gracias, Abba. Amén, amén y amén.